Listo, ahora sí. Vamos a iniciar con la sesión. Había comentado hace un momentito que solo necesitamos otros 2 minutos y listo, ya vamos a iniciar con este tema que tiene que ver, decíamos, con la nueva versión de Compact y Factura Electrónica. Es la versión 7, fue liberada hace un par de meses, a principios por ahí de agosto. Entonces, la intención de hoy es que conozcan qué características tiene y cómo aplicarlas dentro de su negocio con la idea de que tu implementación vaya un poquito más allá. Según nosotros, según lo que regularmente vemos en las implementaciones de factura electrónica, pues quedan de repente, por decirlo de alguna manera, un poco básicas, ¿no? Es muy común que se utilicen solo para factura y que no le saques provecho al sistema. Entonces, el sistema tiene otras características que si las utilizas, pues te puede traer muchos beneficios. Y esta es la intención del día de hoy, que las conozcas, porque además se agregaron unas nuevas. Y tomando en consideración, pues todo lo que está ocurriendo en estos tiempos que tiene que ver con la digitalización. Entonces, esta es la idea principal. Entonces, bueno, me presento ahora sí. Hace rato todo este tiempo estuve nada más hablando, no me he presentado. Mi nombre es Héctor Mercado. Yo soy ejecutivo comercial de Compaqui y el día de hoy estoy en la ciudad de Guadalajara, desde la oficina matriz de Compaqui. Van a ver un poco de contexto, les decía hace un momento, ¿no? Tenemos que crear como una especie de pues, escenario para poder hablar de qué es lo que está sucediendo específicamente con la digitalización de los negocios. Y entonces, a partir de esta idea o de estas ideas, es que vamos a aterrizar las nuevas características, mejor dicho, pues de factura electrónica. Y entonces, vamos sobre de ello. Creo que ya a este punto es muy normal o ya nos quedó claro que el XML que se genera a través de la facturación electrónica o de los comprobantes fiscales digitales, pues provoca dentro de los negocios mayor productividad, ¿no? Al principio yo creo que todo el mundo estaba así como que no muy contento con el tema, porque pues veníamos de toda la factura en papel y muy acostumbrados a los procesos así. Y yo creo que un primer error que ocurrió ahí es que intentamos en su momento hacer el proceso digital, o sea, cuando nos dijeron, a partir de 2011 tienes que hacer facturación electrónica o comprobantes fiscales digitales por internet, quisimos montar el proceso como existía en papel, lo quisimos montar lo digital y pues no era como que posible así. Había que pensarlo de otra manera, ¿no? Porque ahora era digital. Y quizás esto fue uno de los motivos de por qué costó trabajo al principio. Ahora, con el paso de los años, pues ya van bastantes. Creo que ya estamos totalmente acoplados. Ya yo veo ahora a los contadores sin ningún problema revisar un XML y ya conocer la información que tienen, la encuentran exactamente cada uno de los campos. Ya pues, nos quedó claro a todos que si bien es una obligación fiscal, pues sí nos ayuda dentro del negocio a ser más productivos porque obtenemos esa información, la podemos extraer y entonces ya no recapturamos. Esa sería una idea que si la aplicamos puede ayudar bastante en la productividad del negocio. Entonces, pues acá lo dice la presentación, ¿no? El XML pues podría ser algo así como el eje del negocio en lo que tiene que ver con la información que vamos a trabajar hacia adentro. Y además, hablando ya en términos generales, en esta dinámica de facturación, pues es tu primer y permanente contacto con tus clientes. Por eso entonces, por la parte que te podría ayudar en tu productividad y además por la relación que genera de negocio, pues me parece primordial el trabajo que haces alrededor de él. Entonces, lo que tendremos que buscar, pues, es ser más productivos y la manera más viable para esto es utilizando herramientas sencillas y confiables, ¿no? Con Poki Factura Electrónica, desde siempre y ahora en su versión 7, pues te ayuda a facturar profesionalmente.
Y es un sistema, yo creo, muy sencillo. Estamos hablando de un sistema que tiene así como módulos, pues el de facturación y el de cuentas por cobrar. Evidentemente hay reportes y básicamente así de sencillo es el sistema, pero sin embargo te puede ayudar mucho a gestionar todo lo que hay alrededor de tu negocio en estos rubros. Entonces, te puede ayudar a generar esa agilidad que es necesario hoy en día. Lo que sí es un hecho es que no hay que ver este sistema como que si fuera solo para facturar, ¿no? Sí te puede proveer algo más que esto. Y eso es bueno, vamos a empezar a desmenuzar cuáles son estas nuevas funcionalidades. ¿Por qué creemos que es necesario que debes de estar actualizado? Esta idea que sigue me parece muy interesante y vale la pena que ustedes jueguen con esa idea. Si solo te centras en emitir comprobantes para cumplir con la obligación fiscal, que seguramente fue el origen de por qué compraste el sistema, ¿no? Pues tenías tu negocio y quizás tú facturabas, pues no sé, hasta una máquina de escribir lo podías hacer en 2010, ¿no? Entonces, bueno, el SAT propone o nos obliga a generar facturas electrónicas y compras un sistema. Sin embargo, aquí la primera recomendación importante es que no lo veas nada más como un sistema para cumplir una obligación. Esto te puede llevar a que no pongas atención a determinados controles que son necesarios. Déjenme cambiar ahí el puntero, porque no puedo señalar nada por acá. Decía, si tú solo ves tu sistema de Compact y factura electrónica como una herramienta para facturar nada más, es altamente probable que no estés cuidando algunos aspectos que se requieren para crecer el negocio. Y por supuesto también para seguir siendo competitivo, ¿no? Ahora con ustedes yo creo que en el rubro en el que estén hay bastante competencia y se vuelve bastante necesario responder rápido ante cualquier solicitud de un cliente. Entonces, por eso es que decimos, no podrías ver ese sistema solo como para facturar. A partir de la facturación se genera un buen de información que puedes explotar, siempre y cuando sí la estés generando dentro del sistema y encadenes algunos otros procesos. Entonces, bueno, decía, partiendo de esta idea de no ver el sistema solo como para facturar, vamos acoplando qué podemos hacer ahora con las nuevas características. Número uno, puedes ahora ya generar cotizaciones, lo cual va a poder mejorar tu proceso de venta. Yo creo que para todos en este momento está siendo cada vez más necesario ser muy hábiles en la comercialización. Entonces, no podemos quedarnos con que no, pues es que a mí me compran y no pasa nada, espero a que me hablen y listo. No, pues seguramente en la mayoría de los ámbitos de comercio, pues te has visto obligado a ir a buscar clientes. Y para eso es necesario poder cotizar. Entonces, bueno, el sistema ahora en la versión 7 te permite hacer cotizaciones, cosa que antes no. Otra cosa interesante, te permite copiar documentos. Entonces, si combinas la característica anterior, que son las cotizaciones, con esta copia de documentos, pues se vuelve todavía la potencia mejor, ¿no? Dado que imagina que tienes alguna cotización que fue muy larga, y voy a poner el ejemplo inicial más básico. Y si es una cotización muy larga, el cliente por alguna razón te pide que le hagas algunas variaciones, entonces lo normal antes era pues tendrías que hacerla desde cero o en un sistema común pues la haces desde cero toda. El sistema, acá en Compact y Factura Electrónica entran las dos características juntas y entonces podrías tomar como base la primera que hiciste, la copias y cambias lo que sea necesario y listo. Puedes hacer una nueva cotización o tantas cuantas sean necesarias. Y pues hablo de la cotización, ¿no? Pero estamos hablando de documentos. Lo mismo pasa con una factura. Si generaste una factura que fue muy larga y necesitas hacer otra igual, pues la puedes copiar y listo. En caso de que se haya cancelado o porque va a ser otra muy similar, entonces bueno, lo podrías hacer. Otra cosa interesante que se agregó al sistema en esta versión es una especie de alerta de caducidad de tu certificado de sello digital. Entonces, bueno, puede que no tengamos muy claro qué es ese certificado de sello digital, pues bueno, es este elemento que nos da el SAT
son unos archivos que nos entrega el SAT y que ponemos dentro del sistema. Es muy probable que esto lo haya configurado quien contrataste, tu distribuidor. En este caso, muy probablemente lo hizo algún colaborador de Codesi. Él los agregó a tu sistema de facturación, estos archivos de certificado de sello digital, pero tienen una caducidad. Y es muy común, lo sabemos, porque nuestros distribuidores están todo el tiempo ayudándoles a ustedes, que de repente ya no puedes facturar, no sabes qué onda, y le dices, le hablas pues a Codesi, bueno, es que ya caducó el certificado, y de ahí corre el tiempo para pues tramitar en el sitio del SAT la generación de certificado y esperar a que se genere para finalmente volver a facturar. Entonces, bueno, para evitar esto, se agregó una alerta dentro del sistema, y entonces esto te permitiría, perdón, con tiempo saber que ya va a perder vigencia y hacer el trámite sin dejar de facturar. ¿Va? Otra parte importante que se agrega es que ahora el sistema te permite determinar impuestos dentro del REP, lo cual va a ayudar a una mejor contabilización de los pagos. Y aquí entramos ya en terrenos que probablemente no sean muy familiares para ustedes, porque como decía al principio, no es muy común que alguien que use factura electrónica lo use en su totalidad, pero vamos a empezar a ver el horizonte un poquito más grande, ¿no? Porque si tú dentro del sistema acomodas o lo configuras para que genere la contabilización, dale a tu contadora que en tiempo cumpla con las obligaciones fiscales que tienes tú. Eso no hay que dejarlo de lado, ¿no? Muchas veces, y lo voy a señalar así, me parece que es un error en el que caen algunos empresarios, dicen, eso es del contador, eso que le da el contador. Y bueno, al final cuando hay una multa, el contador no la paga el contribuyente. Entonces, yo creo que sí es bien importante que el empresario sea muy consciente de lo que ocurre alrededor de las obligaciones fiscales para evitar que luego haya problemas grandes. De verdad, es impresionante la cantidad de casos que de repente nosotros llegamos a conocer por descuidos y estos descuidos, o mejor dicho, cantidad de casos con descuidos y lo que provocan estos descuidos invariablemente van a ser multas o recargos o ambas cosas. Por eso la invitación a que sí estemos mucho más pendientes o que el empresario esté mucho más pendiente de lo que está ocurriendo. Y por supuesto, si tú eres el contador de la empresa, pues está genial que el sistema te genere, por ejemplo, la provisión, las pólizas de la provisión, incluso ya cuando se pagó, ¿no? Lo puedes generar a través del sistema. Y si tienes dentro de esta misma empresa, de tu cliente, el sistema de contabilidad, pues podrías contabilizar en línea o simultáneamente, ¿no? Cuando generas el documento, ahí lo puedes contabilizar. Y si no es así, no pasa nada, porque también puedes generar las pólizas dentro del Compact y Factura Electrónica y luego vas y las cargas. El factura electrónica te puede generar un archivo que luego tú te lo llevas a tu oficina, a tu computadora y lo cargas en la empresa de tu cliente. Lo importante aquí yo resaltaría es que lo configures, esto de configuración se haga en el Compact y Factura Electrónica de tu cliente. Listo. Entonces, siguiendo con estas mismas ideas, vamos analizando estos datos que aparecen respecto de cuál es el resultado de aquellas empresas que se animan a digitalizar. Pues definitivamente lo que va a ocurrir es que van a ser más productivas. Compaqui mandó a hacer un estudio mediante el cual se demostró que al menos 36% de estas empresas del levantamiento ahorraban más tiempo. Esto porque se evitan procesos manuales, no se duplica trabajo y se comparte la información. ¿Qué más? El 51% reportó ahorros de dinero. ¿Por qué? Porque se eliminan reprocesos, el personal es mucho más eficiente y se previenen pérdidas, ¿no? Y por supuesto, yo creo que los dos elementos anteriores tienen necesariamente que provocar que aumente la productividad. Entonces, el 90% de las empresas que fueron parte de este estudio reportaron que mejoraron su productividad. ¿Por qué? El trabajo, al digitalizar los procesos, provocas un trabajo en equipo.
cuentas con información real mucho más pronto de lo que regularmente se hacía antes, cuando hablamos de un proceso más manual o en papel. Y toman decisiones basadas en la operación, no por feeling. Yo creo que eso te hace bastante daño, ¿no? Yo creo que sí es bien importante que centremos la toma de decisiones basada en cuestiones estadísticas y no de percepción, porque luego eso es bien peligroso. No dudo que haya quien de repente atine, pero siempre va a ser mucho más seguro tener datos históricos que fundamenten lo que vas a hacer. Entonces, para eso, pues podemos hacer uso de la información que se genera al usar y al hacer nuestros procesos digitales. Entonces, se evita también gastos, reportaron evitar gastos innecesarios por retrabajos y también ayudó a mantener e incrementar los clientes, ¿no? Claro, porque tu capacidad de respuesta se vuelve mayor y ese elemento actualmente es muy importante. Si puedes responder a una necesidad que tiene un cliente de manera rápida y es que además atinada, pues entonces seguramente vas a conseguir más clientes. Y entonces, lo siguiente que tendríamos que decir es, ¿por qué sería necesario mejorar la productividad con Compaqui-Factura electrónica? Primero, porque ayudas a mejorar tus procesos y los de tus clientes. Esto, evidentemente, el cliente lo va a apreciar, ¿no? En la medida que tú como empresa te preocupes por el cliente, pues el cliente lo va a percibir de manera seguramente positiva. Y por lo tanto, pues estás trabajando en la lealtad de ese cliente para contigo. Y en estos tiempos donde es tan fácil obtener información de proveedores, pues creo que es muy, muy importante. Y eso es bueno. Una idea que es bastante interesante es que la facturación dejó de ser un mero trámite fiscal. De hecho, y lo sabemos, la autoridad está impulsando la digitalización en México y hoy los FDIs representan varias cosas, tanto para ti como para tus clientes. Entonces, el registro, por ejemplo, de las transacciones comerciales y el detalle de las mismas, pues está basado en los XMLs, ¿no? Es por esto, este mismo documento se vuelve el eje de la operación administrativa. Está bien claro, yo creo, la idea. Cuando tú recibes una factura, es decir, tu proveedor te está facturando, ahí aparece toda la información que después tú vas a utilizar para procesar. Y entonces, si él ya la capturó, pues simplemente utiliza esa información para sacarle provecho dentro de tu sistema. A partir de ahí, puedes hacer uso dentro de la parte, digamos, comercial, pero definitivamente lo que está claro es que lo puedes hacer en la parte contable. Entonces, creo que es bastante útil el sacarle provecho. Y por otro lado, también, por ejemplo, el comprobante de los pagos que se realizan cuando generas una venta o servicio entre, evidentemente, dos contribuyentes, pues esto provoca que el sistema te ayude a gestionar ese proceso. También es importante considerar que es el documento per se pues, fiscal, ¿no? Es el válido ante la autoridad y por medio del cual eres fiscalizado. Y esa última palabra creo que hay que resaltarla porque en estos tiempos podrían considerarse así como de fiscalización total, ¿no? Por todos lados estamos viendo cómo el SAT puede obtener información de nosotros y es bien importante que nosotros también seamos conscientes de esto y tratar de entender cómo nos están viendo para poder actuar de mejor manera. El SAT cada vez está siendo mucho más eficiente en esto. Lo hemos visto en los últimos años, la recaudación ha aumentado bastante y por tanto la autoridad no va a eliminar seguramente nada de los avances que ha tenido. Al contrario, va a ir más allá y está claro, ¿no? El 30 de septiembre, creo que ese fue un buen paso que dio el SAT en ese camino. El 30 de septiembre fue la fecha límite para que las instituciones bancarias tuvieran dentro de sus herramientas que proveen a sus clientes la posibilidad de hacer transacciones de cobro digital, ese CODI, que por todos lados se escuchó. Y esto está totalmente orientado a estimular a los contribuyentes, y digo contribuyentes entre comillas, porque
Está más bien, me parece a mí, como pensado en que sea tan práctico que cualquier persona quiera utilizarlo. Y entonces de esa manera, pues tratar de fiscalizar y avanzar en la fiscalización de toda la gente que es económicamente activa, que produce dinero. Entonces, estamos iniciando, sin embargo, pues esto pinta para que en unos años ya las transacciones sean así a través de CODI. Y por supuesto que el dinero en efectivo tienda a desaparecer. En este camino es que van a empezar, la autoridad va a poder tener una base de contribuyentes mucho más grande porque va a detectar, o sea, se van a bancarizar las personas, van a estar una cuenta bancaria para poder hacer transacciones con CODI y entonces a través de eso los van a fiscalizar. Por eso se vuelve tan importante que tú seas experto en todo el tema digital. Y puede parecer como, pues muy lejano, pero honestamente no creo que vaya a ser tan lejano. Así es de que creo que estamos en muy buen tiempo para hallarle completamente al tema de lo digital y para cuando esto vaya avanzando, pues nosotros ya estemos siendo unos expertazos en todo lo que tiene que ver con la digitalización. Y entonces entendamos cómo me está viendo el SAT y no cometa errores, ¿no? O no tome a la ligera algunas obligaciones, pues el SAT va a estar siempre pendiente de lo que estamos haciendo. Esto nos va a evitar, evidentemente, multas y cosas por el estilo. Y es bueno, vamos viendo una de las características, esta vez lo hicimos dentro de la presentación a modo de video, entonces se los voy a poner. Esta que está en pantalla en este momento tiene que ver con esta alerta que les mencioné, que podemos poner dentro de nuestro sistema para, para que nos avise si va a perder vigencia nuestro certificado de sello. Entonces, bueno, aquí te está mostrando la pantalla del sistema del fondo. Luego te dice, tienes un certificado de sello digital asignado que está por caducar. Deseas consultarlo y entonces podrías darle el botón de sí y vas a poder ver esta pantalla que está en este momento y te dice el fin de la vigencia. ¿Sabes? Con esto, entonces, podrás tener control mucho más claro de cuándo va a perder vigencia para que puedas tramitar el nuevo. Ahora sí, ahí está el video, perdón. Listo. Así de fácil sería la consulta de esta vigencia. Y bueno, la idea es que sea evidentemente simple para que no tenga como que hay una discordancia con lo que ya hace el sistema, ¿no? Por si es simple, entonces tiene que ser también cualquier característica nueva igual simple. Siguiendo entonces, es bien importante considerar los elementos que existen para que podamos mejorar nuestros procesos administrativos. Y entonces, lo primero que recomendaríamos es, usando esta nueva característica de las cotizaciones, es que registres todas tus oportunidades a través de una cotización. A partir de ahí, entonces, tú podrías convertirla en una venta. Ya no tendrías que recapturarla, sino le dices que se facture y esto es a través del proceso de transformación. Desde la cotización, decíamos, puedes generar la factura para agilizar, perdón, el proceso y evitar la captura. También habíamos mencionado, puedes copiar los documentos y esto evidentemente también te va a ayudar a ahorrar tiempo. Entonces, si ya tienes varias cotizaciones y alguna de ellas te sirve como modelo para hacer una nueva, pues puedes hacer la copia. Y por supuesto, puedes seguir ahorrando tiempo si lo contabilizas. Es bien importante que seamos conscientes de esto. Yo creo que ya no podemos tener esta idea de eso es chamba del contador. Esto es un trabajo, yo creo, que de equipo y entonces es necesario que todos colaboremos para que finalmente evitemos retrabajos, que los tiempos sean muy largos para generar la información y por supuesto que si el tiempo se alarga,
o bueno, mejor, si estamos reduciendo el tiempo, pues vamos a evitar caer ahí como que en peligro de alguna multa o algo por el estilo. Así es de que mejor tratemos de verlo por ese lado, de ser más eficientes y no de si estamos haciendo la chamba de alguien más. Entonces, de verdad, utilicen la característica que tiene que ver con la contabilización. De esta manera van a ver bastantes mejoras dentro de su operación. La siguiente de las características que habíamos mencionado es que ahora, dentro de este módulo que existe de cotizaciones, pues tienes la oportunidad de generar todas las oportunidades y así es como lo verías. Ahí tienes la pantalla, está movimientos, luego cotización. Ahí tendrías un listado de las cotizaciones que, dicho sea de paso, lo podrías exportar, por ejemplo, Excel para ver qué es lo así que hacer como tablas dinámicas y hacer un análisis un poco más profundo de cuántas oportunidades hay y a lo mejor quizás cuánto corresponde en montos. Por supuesto que tiene reportes dentro del sistema, pero podrías hacer otros análisis a partir de la información que exportes. Se trata pues de una posibilidad más. Así aparecería entonces la cotización y vean cómo acá arriba tiene un botón que dice facturar. Entonces, si estás dentro de la cotización y ya te lo autorizaron, aquí directamente lo podrías convertir o transformar a factura y te cambia el menú y entonces lo timbras, por ejemplo, ¿no? Ahí está en animación, digamos. Le das nuevo. Perdone, apareció acá lo del antivirus. Eliges quién es el prospecto o si fue cliente y le va a hacer cotización, pues lo eliges. Agregas los movimientos y directamente desde el propio menú, pues podrías enviar. Ahí lo que está haciendo, pues es una copia, ¿no? Listo, así de fácil podrías copiar el documento. Entonces, por supuesto que esto va a ahorrarte tiempo, dado que no tienes que estar recapitulando todo siempre. Y bueno, es muy común de repente que en algunos giros las cotizaciones sean muy parecidas y que cambie alguno que otro detalle. Y a veces estas cotizaciones son largas. Entonces, pues a través de esta característica de copiar, tú puedes ahorrarte bastante tiempo. Siguiendo entonces, eh, estamos un poquito como abundando en esta parte de la cotización y pues básicamente el mensaje sigue siendo el mismo, ¿no? Ahorra tiempo y brinda un mejor servicio a tus clientes. Si habláramos, por ejemplo, de un mismo cliente, pues puedes utilizar esta característica para operaciones recurrentes, para combinación de diversas, eh, perdón, para diversas combinaciones o para hacer upselling y cross-selling, ¿no? Esta práctica cada vez pues es más común buscar a un mismo cliente, venderle a una característica mayor del producto que ya tiene. Ahí estaríamos hablando de upselling o cross-selling. Si tienes en tu catálogo varios productos y el cliente solo tiene uno, puedes buscar cómo podrías ayudarle a través de otro de tus productos, ¿no? Ahí estaríamos hablando pues de cross-selling. Si hablamos de un cliente distinto, pues evidentemente en la copia te permitirá editar a ese cliente, modificar las cantidades y modificar los precios. Entonces, bueno, aparece acá un reto de productividad, ¿no? Y el planteamiento es, una empresa que vende conferencias requiere generar una cotización para un cliente que requiere un paquete comúnmente ofrecido de conferencia para 100 asistentes y artículos publicitarios. En total es un servicio y 4 productos. Entonces, bueno, la opción 1 es capturarla manualmente desde cero. La opción 2 es usar un modelo base para copiarla y generar la del cliente. Ahí está.
Las dos opciones, ¿no? Tiene el video manual del lado izquierdo, la de la copia del lado derecho y el contador de tiempo. Listo, ¿no? 21 segundos del lado derecho con copiado automático. Y bueno, sí he de aceptar que la verdad, quien captura, pues sí es un poquito lento, ¿no? Porque sí he visto yo personas que capturan un poquito más rápido. Pero aún así, pues yo creo que es obvio que va a ser mucho más rápido si lo copiamos. Que como que mi compañero se exageró ahí con la lentitud de la captura manual. Si es lenta, pero no sé si así tanto. Como sea, es obvio que al copiar va a ser mucho más ágil la captura. En el ejemplo súper exagerado fue 1 minuto con 5 segundos. A lo mejor alguien que sea muy bueno para capturar, pues a lo mejor se avienta 40, el doble. Pero creo que es útil trabajar mejor con un copiado automático. Esto ya se iba a repetir todavía. Entonces, bueno, el juego me parece que se llama pues, productividad y es necesario que le entremos en serio porque pues si no lo hacemos, la competencia sí lo va a hacer y es importante que seamos conscientes de eso. Así es de que entre más rápido entregues, por ejemplo, una cotización, como es este el ejemplo, pues va a ser más probable que de entrada ya el cliente perciba un buen servicio, ¿no? Eso yo creo que es un momento clave cuando estamos hablando de un cliente y principalmente cuando es nuevo. Yo creo que a todos nos impresiona que si haces una llamada para pedir una cotización te contesten rápido. Así es de que creo que sí es importante que lo consideremos. Y bueno, por supuesto, estamos además viviendo un, una transformación entre las personas que son nuevos en todo lo digital contra los que son nativos digitales, ¿no? Pues todas las personas mucho más jóvenes que ya se están incorporando a la fuerza laboral, que ellos pues no tienen ningún empacho en aprender a utilizar estas nuevas características y en ir a fondo y sacarle provecho a un sistema. Así es de que pues seamos conscientes de esto. Proponemos, por tanto, que busquemos que tu proceso sea integral y fluido. En la medida que tus procesos generales sean más fluidos y estén más interconectados, pues la dinámica de tu empresa va a ser mucho mejor. Y lo que decimos es, primero, pues usa modelos de trabajo, modelos para generar tus procesos, etcétera. A través de ellos vas a poder agilizar y evitar capturas, evitar errores y hacer más eficiente tu venta. Por supuesto, utiliza la característica de la cotización. Esto te va a permitir registrar todas tus oportunidades y usar esta información para incrementar tus ventas. De verdad, si no estamos capturando esta información de las cotizaciones, si no tenemos esos registros, va a ser muy difícil que podamos saber en qué estamos trabajando mal, en qué estamos fallando. Si lo ves, entonces puedes encontrar algún tipo de tendencia que te permita después a hacer correcciones a estas, pues quizás malas prácticas, ¿no? O a los errores que estén ocurriendo. A la hora de facturar, pues transforma esos documentos que ya están previamente, pues capturados. Puedes, evidentemente, si tienes una cotización, a la hora de transformarla, puedes editar y adaptarla. No es que si ya tienes algo capturado dentro de la cotización, no vayas a poder modificarlo o que tengas que facturar así tal cual. No, lo puedes modificar sin ningún problema para adecuarlo a lo que finalmente se autorizó. Después de ahí, si ya generaste la factura, pues aprovecha la característica que tiene el sistema de factura electrónica de contabilización simultánea. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tú le das timbrar, inmediatamente después del timbre tienes un botón dentro del sistema que te dice contabilizar. Y en ese momento se genera la póliza y se envía a tu sistema de contabilidad si los tienes en interfaz. Así es de que utilízalo y sácale provecho a esto. Y finalmente, pues una vez que ya se generó toda esta información, reportea.
utiliza los reportes que tiene el sistema para que analices tu operación. Esta es la manera más viable para que puedas mejorar cualquier detalle que hubiera en tu flujo dentro de los procesos. Y bien, siguiendo entonces, es bien importante que busquemos tener relaciones comerciales pues de la mejor manera posible, ¿no? Y cumplir los requisitos que te plantean tus clientes. Si alguno de ustedes tiene una relación comercial con alguna cadena de las grandes, como pues, pueden ser no sé, Oxxo, puede ser Liverpool, Lala, no sé, N que hay. Si alguno de ustedes les vende a uno de estos clientes, pues se han dado cuenta que ellos piden como requisito que les generen rep con 2 nodos y que hagas una relación específica entre los FDIs involucrados. Regularmente esto hace necesario emitir 3 CFDIs distintos. Entonces, bueno, es una factura por el total de la operación, es el origen, digamos. Luego, una nota de crédito por los descuentos, por las operaciones especiales. Y finalmente un rep que tiene estos 2 nodos para detallar el pago y los descuentos especiales. Así es como lo piden regularmente estas empresas de retail, que es como se les llama comúnmente, ¿no? Entonces, por supuesto que si le vendemos a un monstruo de estos, como consumen en volumen, pues se vuelve un cliente muy atractivo. Y es bien importante que sí cumplamos con estos requisitos que tienen. Entonces, ojo con esto. Por eso decía hace rato, si tú eres el dueño de la empresa, pues es importante que estés pendiente de todo este tipo de cosas porque te vuelve más competitivo. Puede ser que alguien que no se sumerja en estos temas, pues ni se dé cuenta y nada más le digan, no, pues es que no les podemos vender a Walmart, ¿no? ¿Y por qué? Por un tema de contabilidad y ahí perder la oportunidad. A diferencia de que si sí te involucras y saber de qué se trata, bueno, es que Walmart lo que nos pide es que si generamos una factura y posteriormente se agrega una nota de crédito de esa factura, cuando generemos el REP por el pago, en ese comprobante del pago, liguemos ambos documentos, tanto factura como nota de crédito, en ese comprobante de pago. Es así de simple. Entonces, el sistema actualmente con la nueva versión lo permite. Y bien, siguiendo entonces con esto, también tiene que ver con las nuevas características, con mejorar el flujo de efectivo de la empresa. Y el sistema de Compact y factura electrónica pues te va a ayudar en ello, dado que permite que hagas este rep con los 2 nodos. Ahí están señalados, si vemos en la parte de medias de la lámina, aparecen ambos nodos con los 2 documentos relacionados y eso te ayuda finalmente a que cumplas. La situación acá es que una empresa que comercializa playeras deportivas vende sus productos a tiendas departamentales a nivel nacional. Uno de sus clientes, una cadena de retail, le cobra y le descuenta su pago mensual. Es decir, 10,000 pesos por concepto de publicidad en su revista promocional y solicita que estos descuentos se apliquen mediante una nota de crédito y se ha reflejado en el REP. Entonces, pues ahí está un caso que evidencia lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? Estamos hablando de una factura origen con una nota de crédito después y que esperamos que se vea dentro del REP. Ahí están ambos movimientos en donde aparecen los importes de cada uno de ellos y bueno, el folio fiscal también, haciendo alusión al mismo documento dentro del REP. Y bueno, suena ahí medio raro, pero la realidad es que no es tan complejo como suena. Los pasos están ahí del lado derecho. Número 1, emite tu factura. Número 2, genera la nota de crédito por la condición comercial que hubiera ocurrido, sea descuento, sea lo que sea. En el paso número 3, relaciona esos FDIs. Y por último, en el 4, genera tu REP
con esos dos nodos que permiten hacer la relación de todos los documentos. Aquí está el video. Ahí está la factura. Estamos generando en este momento el documento. Y es tal cual como ya lo han venido haciendo. Aquí sí, al generar la factura, pues no hay realmente un cambio. Está capturando los movimientos. Ahí está, ya generó el XML después del timbrado. Y listo, ¿no? Ahí terminamos ya con el paso 1. Ahí va el paso 2. Vamos a generar la nota de crédito. Dado que es un comprobante fiscal digital, por supuesto que debe de ser timbrado. Ahí está coreana. Y le ponemos el monto que mencionábamos en el ejemplo, ¿no? En este caso es una condonación. Lo aplicas a la factura que corresponda, ahí está, a la factura de 116,000, se le está abonando los 10,000 de la nota de crédito. Y hacemos la relación. Nota de crédito, seleccionamos otra vez la factura para que quede ligado. Ahí con ese botón se hace la relación y lo timbramos. Y ahí está ya el XML. Vamos por los últimos pasos. En este caso es el pago del cliente. Vamos a generar el REP. Creo que ahí ya no hay duda de que también es un comprobante fiscal y nuevamente pues necesitamos agregar la contraseña. Ponemos el monto. Fue transferencia. Lo aplicamos a la factura que corresponde. Y vean cómo se activa ahí el checkbox, la palomita para incluir las notas de crédito en el CFDI. Que esa es la parte que hace, digamos, que esta relación. Y entonces ya podemos generar el XML. Y ahí está abriendo los dos nodos. Ahí están. La nota de crédito en la parte de abajo y los 106,000 pesos en la parte de arriba. Listo. Ese es el proceso que habría que seguir para poder cumplir con este REP con dos nodos. Que decíamos, pues es muy común que te lo pidan las cadenas de retail. Yo creo que ellos sí han entendido cómo va este juego. Las cadenas grandes, y lo sabemos porque yo creo que es por este tipo de prácticas que ellos actualmente tienen el tamaño que tienen, ¿no? Ellos sí han apostado por la digitalización. Yo creo que fueron de los grandes impulsores de la facturación electrónica. Por supuesto que ellos sabían que iban a tener mayor productividad y de los beneficios que existían al respecto. Seguramente han conocido por ahí este término de adendas. Es un complemento que no es fiscal y que lo solicitan los clientes. Siempre son clientes de este tipo, ¿no? Walmart, Liverpool, Palacio de Hierro, Soriana, todas estas cadenas enormes que le dicen a sus proveedores, si quieres tú ser proveedor mío, me vas a generar mi comprobante fiscal y le vas a agregar esta adenda. La adenda que tiene, pues información que le sirve a él.
para ser más eficiente hacia adentro, para que sea digital, para que tú le captures a él. De esta manera ellos sacan provecho de esta información y pues así es como ellos se vuelven mucho más eficientes. Ellos sí vieron ese beneficio desde un inicio y por eso es que aplican todo lo que pueden aplicar relacionado con esto de digitalizar. Por eso es que exigen este rep con los dos nodos, para que ya les captures tú la información y ellos nada más la procesen. Así es que, pues vamos tomándolos como ejemplo y vamos también tratando de que nuestra empresa funcione similar. Saquémosle provecho a lo que ya está capturado, a lo que te captura tu proveedor, y entonces te vas a volver definitivamente mucho más eficiente. Yo creo que es un ejemplo clarísimo de que sí trae muchos beneficios el que los procesos estén digitales. Bueno, esto ya es lo que hicimos hace un momentito, pues se generó un CFDI de ingreso, la factura, por 116, luego se le aplica una nota de crédito, el egreso, por los 10,000 y al final generas un CFDI de pago por 106. El nodo 1 tiene los 106,000 con la forma de pago número 3 y el nodo 2 tiene lo de la nota de crédito con la forma de pago 15, ¿no? Como corresponde. Entonces estás cumpliendo con el requisito de tu cliente, pero además estás cumpliendo de manera puntual con lo que el SAT también establece para esos tipos de operaciones. Entonces, bueno, estaríamos generando mayor productividad y mayor precisión al hacer la integración contable. El sistema te podría ayudar en esta nueva versión a hacer la determinación de impuestos en el REP. Podrías hacer uso de la contabilización simultánea, que es lo que explicaba hace rato. Cuando timbres la factura, inmediatamente le puedes dar al botón de contabilizar y se genera la póliza. Y esto, si está conectado, pues, al contabilidad, pues ya tendrías la póliza del otro lado. Entonces, bueno, ¿cómo fluiría? Pues emites tus FDI, tus facturas, por ejemplo, a crédito, puedes contabilizar esas facturas, después emites el REP por los pagos recibidos, luego determinas los impuestos del REP según las tasas usadas y finalmente, pues contabilizas todo lo que tiene que ver también con ese REP y puedes verificar lo que se generó de información en las pólizas. Este tipo de trabajo, el sacarle provecho a la parte de la contabilización, por supuesto que va a traer beneficios tanto para el negocio como para el trabajo del contador. Y creo que lo tenemos que ver así, la captura debemos de tratar de anularla en la medida de lo posible, ¿no? Y esto incluye las pólizas, por supuesto. Yo creo que es mucho mejor que si hay una relación del empresario con el contador, una relación comercial me refiero, pues que lo que hay de pago por el servicio del contador sea por una labor mucho más sofisticada del contador. Y me refiero a esto que los contadores hacen muy bien, que es el análisis, el hacer las recomendaciones y no por capturar pólizas. Yo creo que eso es algo que no se podrían permitir ninguno de los dos. Ya es algo que deberíamos de digitalizar completamente para que se trabaje en un escenario mucho más de análisis para poder tomar mejores decisiones. Este es lo que vimos hace un momento cuando se estaba aplicando el pago. Te permite el sistema hacerlo y contabilizarlo. Si se fijan, acá arriba ya dice ahí que está timbrado y contabilizado. Entonces haces primero una cosa, luego le das al botón de contabilizar y listo, ya quedó en tu sistema contable. Ahí, ahora en este momento lo que están viendo pues es el detalle del impuesto de ese pago. Ahí están las tasas separadas, el importe base, el importe total, el importe de IVA, todo desglosado. Y por supuesto que te permite ya desglosar el IVA que está causando. Y aquí entonces, pues la recomendación
que les haríamos es pues que tengan los sistemas interfazados. Sería lo ideal, vamos, ¿no? Pero bueno, esto hay que analizarlo y hay que ver si no existe la posibilidad porque no están los dos sistemas juntos, pues vamos viendo otras opciones. Lo ideal para mí, bueno, perdón, lo que sí debemos de buscar es generar las pólizas desde el propio sistema de factura electrónica. Y ya, ¿cómo las hacemos llegar al de contabilidad? Opciones hay varias. Esto que están viendo aquí, pues es cuando sí lo tenemos interfazado. Ahí está, se va a capturar nuevamente una factura. Por supuesto que el sistema pues, lo puedes acoplar a la tasa que corresponda según sea el producto, como lo mostró en el caso del libro. Se timbra y una vez timbrada, agregamos todos los requisitos del pago. Por supuesto que hay que aplicarlo. Puedes consultar el detalle de los impuestos del pago. Timbramos. Ahí aparece, ¿no? Ya el timbre y contabilizado. Ya quedó contabilizado. Si nos vamos al sistema de contabilidad que está interfazado, podemos ir al listado de pólizas. Vamos al periodo que corresponda, octubre en este caso. Y ahí está la primera que tuvo que ver con la provisión. Y luego, cuando ya realizaron el pago, después de que lo capturó, recuerdan hace un momentito, pues ahí está ya listo. Con, pues, la separación de los importes y el impuesto según corresponde. Entonces, bueno, en lista del lado izquierdo hay que emitir la factura, luego generamos el REP, revisamos que todo esté en orden, perdón, con los impuestos, y por último lo contabilizamos automáticamente en cuanto está timbrado, ya lo mandó al sistema de contabilidad. Y por supuesto que de esa manera estamos eficientando y haciendo que el flujo del proceso sea mucho más rápido. Por eso sí es bien importante que apostemos por implementar esto dentro de las empresas, ¿no? Estemos o no estemos, es muy común, digo, cuando hablamos de un contador independiente, sus clientes tengan el factura, pero no tengan contabilidad. Va a ser muy complicado porque podemos llegar a esto que vimos ahorita en pantalla. Pero repito, pues podríamos buscar que lo que sí se haga es que se genere la póliza dentro del sistema de factura electrónica. Bueno, acá lo que tenemos es la vista de todos los documentos que se han generado y si se fijan está acomodada de tal manera que estamos mostrando el método de pago, la forma de pago, el folio fiscal y luego la descripción del folio fiscal. Tú lo puedes acomodar así. Ahí está. Este es el listado de los campos que puedes llegar a mostrar. En este caso, esos amarillos son los que está mostrando y tú puedes determinar varias vistas según lo requieras. Ahora vamos a ver cómo es que podemos entonces configurar esta vista para que se adapte a lo que tú quieras. El paso número 1 es pues, que abras el listado de los documentos, la vista, luego eliges los campos, los acomodas en el orden que tú decidas y luego aplicas los filtros. Ahí va.
Te vas a movimientos, le das factura de crédito, eso es la vista, eso que está mostrando ahora. Le dices configurar y ahí tienes en estos recuadritos cada uno de los campos que puedes llegar a poner. Ahí está, ese es de los documentos. Y entonces dice, quiero estos. Y los arrojas, los arrastras hacia abajo y ahora los va a ordenar. Guardas la vista y le pones un nombre. Entonces, a partir de ese momento, dentro del sistema tienes una pestaña, ahí está del lado derecho, que dice nuevos campos. Está filtrando los documentos del mes. Ahí está, miren. Nuevos campos, esa es la vista nuevos campos, la que construyó en este momento. Y está tal cual él determinó que se mostrara. Entonces, tú puedes ahí agregar varias pestañas, dependiendo de lo que quieres ver en cada una de ellas, pues para los efectos que tú requieras. También este sistema con poquita factura electrónica cumple con el nuevo esquema de cancelación de CFDI. Entonces puedes emitir y cancelar facturas, puedes enviar la solicitud de cancelación a tu receptor y puedes aceptar o rechazar dichas solicitudes en caso de que te llegaran a ti, pues, ¿no? Puedes controlar la cancelación, las cancelaciones, perdón, que realizas y aceptar o rechazar las que tus proveedores te hacen. Aquí tienes de este lado los menús para revisar, por ejemplo, el estatus de una cancelación, para autorizar o rechazar cancelaciones. Lo vas a ver así, de esta manera. ¿Cómo sería entonces cada uno de los pasos en una cancelación con aceptación del receptor, considerándola como controlada? Número 1, tus FDIs deberían de estar pues en el almacén digital del sistema. 2, envías la solicitud de la cancelación. Luego los podrías clasificar por su estatus y finalmente aceptar o rechazar la solicitud que te hicieran. Ahí va. Este es el almacén. Ahí tienen los comprobantes. Y abajo vean cómo tenemos dos pestañas. Una de cancelación rechazada, otra en proceso. Y obviamente tienes otras que tienen que ver con los cancelados, otros sin aceptaciones. Va separando pues cada uno de los comprobantes para que tú puedas enfocarte de mejor manera según sea el caso. Ahí están las dos que yo les mencionaba inicialmente. Y en todo momento pues te las va a mostrar filtradas, ¿no? Ahí está. Aceptar o rechazar según sea necesario. Lo decíamos también desde hace rato, pues el sistema tiene algunos reportes que te van a ayudar a hacer análisis de la información y con esto pues estés en condiciones de tomar mejores decisiones para tu negocio. Aquí estamos viendo un reporte de análisis del destino de documentos. Te aparece el documento inicial y entonces cómo fue fluyendo la información. Este es un resumen de operaciones de venta detalladas por producto y si se fijan, ahí en la parte de folio está resaltado en amarillo. Esto significa que podemos entrar a ver cada uno de esos folios, cómo están compuestos. Si le das un clic sobre el folio, pues te abre otra parte, te sumerge en ese folio específicamente y te muestra la información. Sí es bastante recomendable que vayan más a fondo, ¿no? Para mí, en esta transformación que está viendo en la profesión de la contabilidad, creo que es fundamental que los contadores se sumerjan completamente en la digitalización de los procesos y una parte muy importante de ella la resuelves a través de la interfaz.
sáquenle provecho al sistema lo más que puedan, pues, para que finalmente haya más eficiencia dentro de la organización y en tu propio trabajo. Esto podría provocar pues, que incluso puedas atender más clientes, ¿no? Si es que eres un contador externo, tienes un despacho o algo por el estilo. Si no hubiera algún otro comentario, ahora sí damos por terminada la sesión. Les agradezco mucho nuevamente a nombre de CompaKey y a nombre de Codesi. Les damos las gracias, tanto mis compañeros Mati, Fabi, como yo. Hasta luego, que tengan una excelente tarde.